vamos a adentrarnos en el estudio de la palabra de Dios. Yo tenía un puntero, como dijo Atahualpa Yupanqui, tenía, pero hace tiempo, ahora no tengo más. Paquete de pastilla no es lo mismo. Bueno, Santi, ya sabés que si te guiño el ojo, es porque tenés que, o cabeceo, tenés que cambiar la diapa. Bueno, el domingo pasado comenzamos con una serie nueva, vamos a hacer un breve repaso, y vimos cómo diferentes gestos, diferentes acciones pueden fácilmente permitirnos conocer un país, una cultura, una etnia, ¿no es cierto? Hablamos de los saludos, del mate, nos entretuvimos un poquito con eso. Y, Santi, ahí está, vos mirame y el dedito ahí, entonces yo te hago así, porque si no, ahí está, gracias, hermano. Bueno, todo esto nos llevó a pensar en esta palabra, ¿no es cierto? La palabra distinguido, distinto, distintivo, y explicamos cómo eso significaba también, incluía el concepto de santo, ¿sí? El santo no es alguien que está allí alejado, que está para ser venerado, nosotros no lo entendemos así a la luz de la palabra de Dios, sino que comprendemos que etimológicamente la palabra santo significa eso, alguien distinguido, alguien que se destaca por algunas características particulares de su entorno. También estuvimos viendo esas personas, ¿no?, que tienen habilidades, capacidades especiales, hablamos de las inteligencias múltiples y cómo cada uno de nosotros podría contarnos cómo se destaca o es bueno o buena para algo en particular, pero también explicamos cómo eso también requiere un entrenamiento y un desarrollo, porque no siempre alcanza con lo que uno tiene, trajo por naturaleza, por genética, sino que lo debe entrenar, y a todo eso lo resumimos con la palabra competencias, ¿sí? No competencias como de un equipo que va a ganar algo, sino como ese conjunto de habilidades o destrezas que te pueden caracterizar. Y finalmente nos planteamos la pregunta de si el pueblo de Dios, es decir, aquellos que decimos estar alineados bajo la autoridad, la guía, la salvación, el perdón, el liderazgo de Dios, deberíamos tener algunas competencias que nos caractericen o que sean únicas o especiales del pueblo de Dios, y si deberíamos distinguirnos del resto de las personas por algo en particular. Tiene que ser la vestimenta, tiene que ser el lugar donde vivimos, donde nos reunimos, o hay otras cosas más importantes y más profundas que deberían ser nuestros distintivos, que valga la redundancia, nos distingan, y competencias que sean únicas o exclusivas nuestras. Esa era la pregunta que planteamos. Y vimos cómo en la palabra de Dios, en principio, Dios deja muy claro que nosotros somos, a mirada de Él, una nación santa, es decir, que se distingue de otras, ¿sí? Y obviamente esto no es algo nuestro, sino que es algo que hemos adquirido porque Él nos ha hecho parte de esa familia de la fe, de ese grupo especial, de esa nación santa. Y el objetivo es muy claro, dice, tenemos que ser irreprensibles, ya sabés qué es eso, ¿no? Reprensible es algo que no tiene manija, es decir, que no tiene una hilacha, no tiene un trapito sucio que otros puedan ver o puedan estirar de ahí. Entonces, ser irreprensibles, pero a la vez sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación, es decir, de un mundo que no es así, precisamente, ¿no? En medio del cual, ¿qué cosa? Resplandecéis como luminares en el mundo. Creo que queda bastante claro, la Biblia es bastante categórica, que aquellos que decimos ser parte del pueblo de Dios, tenemos que distinguirnos, ser santos, por competencias o habilidades o destrezas, que no es hacer equilibrio o hacer malabares con 20 platos como los acróbatas chinos, sino que nuestras competencias tienen que ver con ser irreprensibles, sencillos, sin mancha, y ser luz en un mundo de tinieblas. Entonces, hablamos también de que todo esto, en otra metáfora, la Biblia
lo menciona como si nosotros fuéramos ciudadanos del cielo, pero que no vivimos en el cielo, ¿no? Vivimos en este mundo en el cual deberíamos ser embajadores, es decir, cohabitamos, convivimos, interactuamos, pero de la punta de los dedos para adentro, vos y yo, y decimos que pertenecemos al pueblo de Dios, tenemos que tener una conducta, una ética y códigos que no son de este mundo, sino que son del lugar del cual pertenecemos, es decir, ciudadanos del cielo. En Deuteronomio habíamos visto este versículo, dice, porque eres pueblo santo al Señor tu Dios y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Observen las palabras que ya hemos mencionado, ¿no? Santo. ¿Qué más? Único. Sí. ¿Qué más? Nación santa y un pueblo que Dios ha escogido. Es decir, hay una acción de Dios que no es ni tuya ni mía y que es la acción por la cual Dios te escoge, te llama, te invita, te propone, te atrae. La Biblia dice con cuerdas de amor, ¿sí? Te atrae hacia Él para que vos puedas ser parte de ese pueblo santo, es decir, distinguido, pero que también es único por la forma en la cual vive. Entonces, las palabras claves ahí, santo, escogido y único. La pregunta que surge es, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo es que seremos un pueblo santo y único? ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta que debemos responder y dicho de otra manera, lo vamos a hacer mostrando las competencias, las habilidades, las destrezas que nos distinguen, las cuales Dios escogió para nosotros. Te das cuenta que si vos vas visitando diferentes iglesias de Argentina o del mundo, cada organización religiosa establece ciertas características de vida y práctica que a criterio de ellos son las que hacen falta para demostrar que uno es del pueblo de Dios. Y si eso fuera así, tendríamos tantas formas de santidad como iglesias habría en el mundo. Sería un caos, sería una locura, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de que hay un solo rey, una sola autoridad, una sola carta magna, una sola ciudadanía, que es la de Dios, ¿sí? Entonces Dios es un monarca absoluto, tanto que se habló estos días de la finada reina Isabel, ¿no? Todos aprendimos un poco de la monarquía. Dios es un monarca absoluto. Para nosotros una palabra rarísima y hasta que nos suena desagradable porque hemos sido criados en una forma de gobierno republicano democrático. Pero monarca absoluto significa que se hace todo lo que el monarca dice. Nadie opina, nadie contradice, nadie arma un plan distinto de vida y de organización. Monarca absoluto. Claro, las monarquías absolutas que han existido a lo largo de la historia han sido pésimas. ¿Por qué? Porque siempre han sido seres humanos. Entonces ha habido un daño hacia las personas por un monarca absoluto incompetente. Pero en el caso de Dios, la monarquía absoluta que Dios ostenta es una monarquía perfecta, pero es absoluta. Es decir, es como Él dice y como Él quiere y cuando Él quiere, ¿sí? Entonces, hoy podemos presentar nuestro diseño, nuestro logo. Estuve toda la semana con el, ¿cómo se llama? Canva. No, Canva. No sé ni cómo se llama el programa, imagínate. ¿Sí? Para poder iniciar este camino, el camino en el cual nosotros debemos aprender cómo debemos tener vidas distinguidas, santas, ¿sí? Y debemos ser competentes y demostrar habilidades únicas que caracterizan a aquellos que son parte del pueblo de Dios. Y después, a medida que avancemos hoy, vamos a ver qué significa esto de promesa y de diseño. Entonces, la pregunta vuelve a ser, ¿cuáles son específicamente esas características distintivas? Es decir, ¿cuáles van a ser las marcas de santidad
que vos y yo debemos mostrar para estar alineado con el monarca absoluto que te dice, querido, querida, si vos sos parte del pueblo de Dios, tenés que vivir así, conforme a mis estatutos. Entonces, esto no es nuevo, o sea, esto ya tenemos, ya está escrito, está inventado. Solo lo tenemos que aprender y después poner en práctica. Hace más de 2500 años que esto está ahí escrito y a través de Moisés comenzó el desarrollo de esto. Fíjate, mirá, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Señor mi Dios me mandó para que hagas en medio de la tierra en la cual entráis. Y la pregunta, ¿recuerdan? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Qué nación grande hay que sea así? ¿Cómo era la respuesta? ¿Cómo era la respuesta? Ninguna. No hay ninguna nación que tenga estas características. ¿Sí? Entonces, las palabras que fueron apareciendo, que el domingo pasado las leímos más versículos, fíjate, estatutos, decretos, juicios justos, ley, vimos las Sagradas Escrituras, la palabra, es otro concepto que aparece, y podríamos resumir todo esto como las instrucciones. ¿Sí? Esto es una metáfora que se usa mucho. Bueno, vos te compraste un auto, un Ford, abrís el capó, bueno, yo abro el capó y no entiendo nada, ¿no? No sé para qué abro. Pero si vos querés reparar algo de eso, o querés hacerle un service, ¿qué necesitas? El manual de Chevrolet. No, el manual de Ford, ¿sí? El manual del fabricante. Si no, te va a ir mal. De alguna u otra manera te va a ir mal. Entonces, el manual del fabricante es lo que de alguna manera representa esas palabras que vimos, estatutos, decretos, juicios justos. Bueno, en este año vamos a ir ampliando nuestro vocabulario, vamos a ir teniendo nuestro propio glosario, ¿sí? Tenemos que aprender palabras nuevas y no solo aprender palabras nuevas, sino esto, desaprender y reaprender, ¿sí? Viste que es más fácil hacer una casa nueva que remodelar una vieja, ¿no? Ya saben eso, ¿no? Y los docentes acá también sabrán que es más fácil enseñar algo de cero que alguien que viene mal aprendido, ¿no? Tenés que hacer ese proceso de, bueno, mira, olvídate y arrancamos de vuelta. Es un proceso mucho más difícil, ¿sí? Esto es una cuestión neurológica. Bueno, muy probablemente en todo este tiempo de estudio bíblico de estos temas vamos a entrar en este proceso, donde vamos a tener que desaprender algunos conceptos para volver a reaprenderlos en términos bíblicos con otro enfoque o en otra dimensión. Entonces, ahí estamos. ¿Recuerdan que hablamos de la metáfora del que salta en garrocha? Va a haber un momento donde parece que vamos a ir frenados o que vamos a ir para atrás, que va a sonar como contradictorio todo lo que estamos diciendo, pero tranquilo, vamos a estar desaprendiendo, reaprendiendo y después va a venir el empuje y el salto, ¿sí? Ese es el objetivo, pero todo tiene un proceso. Una de las palabras que ya hemos explicado muchas veces y que vamos a insistir es esta, ¿sí? Es la palabra Torá, que en realidad literalmente significa ley, ¿sí? Eso es como aparece en tu Biblia, o sea, vos abrís la Biblia, decís, donde dice ley, es Torá, pero ahora vos vas a desaprender ese concepto, no vas a pensar más en ley, porque si vos pensás en ley, ya te imaginás la policía, un juicio, los barrotes, ¿no? Entonces, olvídate de eso. Ahora cuando vos veas la palabra ley, tiene que venir a tu mente ese dibujito, ¿sí? La Torá era el acto o el proceso de enseñarle al niño a tirar con arco y flecha y dar ¿dónde? En el blanco, en el centro. Entonces, principalmente es un verbo, es decir, el verbo entrenar en acertar. O bien un sustantivo abstracto, es decir, la instrucción, la dirección. Y secundariamente la ley significa el libro de la ley. ¿Sí? Todo tiene que estar pensando en eso, como muestra la diapositiva siguiente, sin Torá y con Torá.
¿Está? ¿Vos cómo querés vivir? ¿Cómo te parece que vive un miembro, un ciudadano del cielo mientras camina como embajador acá? ¿Sí? Camina dándole al blanco, es decir, si vos y yo le estamos errando al bochín sistemáticamente, tomamos malas decisiones, nos equivocamos, y no es algo accidental, sino que es un hábito, entonces, querido, querida, ¿qué te falta? ¿Qué me falta? Torah. Te falta la instrucción, te falta el entrenamiento adecuado para dar en el blanco. ¿O acaso te parece que las instrucciones de Dios van a venir falladas y que vos las haces y vas a tomar malas decisiones? No es posible eso. No es posible que un Dios perfecto, un monarca absoluto, único como es Dios, nos dé instrucciones que hagan que andemos pifiando todo el tiempo. Entonces, si estás tirando a cualquier lado, te está faltando la instrucción de Dios, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ir trabajando. Fíjate, vas a leer estos versículos, la mayoría ya los conoces, pero cuando veas la palabra, ahora ya a tu mente van a venir otras imágenes, ¿sí? Eso espero. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es en ella mi meditación. La ley de Jehová es perfecta, que convierte, transforma el alma. Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar, es decir, suspender o dejar sin vigor la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir, a acertar. ¿Entendés? Bien. Otra palabra que estuvimos viendo es esta de las mitzvot, ¿sí? Que es lo que reúne a los estatutos y a los decretos. ¿Se acuerdan que leímos? El Señor nos dejaba estatutos y decretos. Tenemos que saber qué es esto, porque estatuto y decreto, vos decís, no sé, voy a esperar el DNU del presidente. No, pará. Estatuto y decreto están en las instrucciones de Dios, está en el manual del fabricante. Lo tenemos que saber para poder vivir conforme a eso y ser ese pueblo distinguido, ¿sí? Si miramos otro manual, vamos a estar haciendo otra cosa y no vamos a tener esa particularidad de santidad. Dijimos que otras dos palabras eran esto, ¿no? Estatutos y decretos, los juquín y los mispatín. No importa la palabra en otro idioma, esto es hebreo, no es el punto aprender otro idioma o hablar raro. El punto es que a veces, si yo te digo estatuto, vos ya tenés una idea, lo mismo que yo, de nuestra cultura. Decreto, estás pensando en poder ejecutivo nacional o provincial. Entonces a veces hay que usar otra palabra para salir del esquema habitual y meterse en otra dimensión de análisis. ¿Está? Ese es el objetivo por el cual a veces usamos estas palabras. No es para hacerlo difícil, sino para hacerlo diferente y un poco más pedagógico. Entonces, en este estudio de los estatutos, de los decretos, de las mitzvot que venimos diciendo, hablamos de que teníamos que sortear algunas dificultades o algunas, no dificultades, sino desafíos, ¿sí? Y acá lo resumí en estas cuatro cosas. Primero, lo que ya dijimos, el significado y el uso de las palabras, ¿sí? Para que cuando vos leas en la Biblia ley, ya sabés, dar al blanco, ¿sí? Ya te olvidaste del libro, te olvidaste de reglamentación, te olvidaste de algo que te está cercando u oprimiendo, al contrario, ya estás pensando en esto lo tengo que incorporar porque me va a permitir a dar en el blanco en algún área de mi vida. Otro desafío que tenemos es combatir nuestros prejuicios y nuestra pereza, ¿no? Por ejemplo, el prejuicio de decir, no, yo ya sé todo esto, ¿sí? El que piensa que sabe todo, en realidad no sabe que no sabe, ¿sí? Y no saber que no saber es la peor de las ignorancias. Entonces, tenemos que romper ese prejuicio y decir, bueno, no sé o capaz que no sé. Entonces ya nos abrimos al aprendizaje, ¿sí? O decir esto no es para mí, esto es muy difícil. Esto es muy sencillo, ¿por qué? Porque estas instrucciones se le enseñaban inicialmente ¿a quién? Al pueblo de Israel, que eran campesinos que
iban a escuchar la lectura de los estatutos y de los decretos, con suerte, una vez o 2 veces al año. Y escuchaban una lectura y después se volvían a la casa, al campo, a la granja, a la chacra, y tenían que vivir aplicando eso. Claro, ahí estaba el trabajo de los padres que se la repetían a los hijos a la mañana, a la tarde y a la noche. Pero no podía ser difícil, no podía ser rebuscado ni complicado, porque era para campesinos. Era para campesinos, ¿sí? A nosotros nos va a costar un poco más, ¿por qué? Porque tenemos que, ya lo dijimos, desaprender e incorporar conceptos que por ahí no son de nuestra cultura o no son de nuestra idiosincrasia, pero no importa, lo vamos a hacer, ¿sí? Lo otro que tenemos que hacer es hacer una clasificación honesta, es decir, lo que hacemos todos los días, lo que hacemos en tu casa, la crianza que le das a tus hijos, o las prácticas que tenemos acá en esta congregación. Todo lo que hacemos que a nosotros nos parece que está bien. Eso, ¿son mitzvot? Es decir, ¿son estatutos y decretos que Dios estableció? Si son estatutos y decretos de Dios, entonces no son tradiciones humanas, son estatutos divinos, ¿no? Pero la otra pregunta, ¿y las tradiciones que tenemos? Entonces, poder hacer una separación, un tamizaje, un ordenamiento de qué cosas son ley de Dios, instrucción de Dios, y qué cosas son buenas costumbres que tenemos, no sé, porque vivimos en Formosa, o porque vivimos en el siglo XXI, o porque la tecnología ahora entra en nuestros teléfonos todo el tiempo. Eso es distinto a hace 10, 20, 30 años atrás. Sí, de hecho coexisten las dos. Coexisten las dos, coexisten las instrucciones de Dios y las costumbres que tenemos. Ahora vamos a poner algunos ejemplos. Lo que nosotros necesitamos hacer es una clasificación honesta. ¿Por qué honesta? Porque si yo tengo una costumbre familiar y se la impongo a mi hija como una ley de Dios, si ella quebranta la costumbre mía, ¿yo qué le voy a estar diciendo? Pecaste contra Dios. ¿Entendés? Y estoy siendo deshonesto con la crianza de mi hija, por ejemplo. ¿Está? Entonces, si yo le digo, volvé a las 10 de la noche, o no salgas sola con un muchacho en el auto, no importa que sea tu amigo, si vas a salir con un muchacho, anda también con una chica. ¿Eso está en la Biblia? ¿Es un estatuto de Dios? ¿Es un decreto de Dios? No, eso es un criterio que tomamos con la madre. Entonces yo tengo que ser honesta con ella y ella me dice, bueno, ¿y eso por qué lo tengo que hacer? ¿Sí? Entonces yo tengo que ser honesto y decirle, mira, eso es lo que nosotros consideramos que es lo mejor, es lo más prudente, no sé, por lo que sea. Pero no le puedo decir, eso está en la Biblia que vos tenés que venir a las 10 de la noche. ¿Sí? Estaría mintiendo, estaría siendo deshonesto con ella. ¿Sí? Y viceversa, hay otras cosas que yo se las puedo plantear y le puedo decir, mira, yo soy tu papá, vos me tenés que obedecer porque yo soy tu papá. Y entonces ella me dice, no, pero yo ya tengo 21 años, yo ya soy mayor de edad. ¿Y yo qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Sí? ¿Qué le digo? Le tengo que decir lo que dice los estatutos y decretos de Dios y plantear lo que dice la sociedad occidental del siglo XXI en la que vivimos y las leyes de la Argentina. Tengo que poner eso sobre la mesa. Y entrar en un diálogo y en una instrucción franca y honesta con ella. Y lo que es estatuto de Dios, viejita, si te gusta bien y si no también, porque si no vas a estar pecando. ¿Sí? Y lo que no son estatutos de Dios, bueno, negociamos, hablamos, vemos. ¿Sí? Tire y afloje. ¿Está? Y entonces, ¿qué es con el tema de me tiene que hacer caso, yo soy el padre y ella, pero ella tiene 21 años? ¿Quieren saber qué les digo? Van a tener que esperar a que llegue ese tema porque ahora no lo pongo. Bueno. Y después, esto también, el tercer punto. Enfrentamos, ¿qué cosa?
indefiniciones, no está todo 100% claro. ¿Sí? Entonces hay temas grises, entonces tenemos que ser honestos también con eso y decir, bueno, esto ahora no lo tengo claro, no sé, ¿sí? O no sabemos. Y le vamos a pedir al Señor que nos enseñe, nos explique. ¿Está? Una para atrás, Papacho, porfa. Ahí está, porque me faltaba esto último, ¿sí? El cuarto punto. La vara siempre más alta. ¿Por qué? Porque hoy vamos a llegar a un entendimiento y el año que viene retomamos este tema o cuando mi hija ahora ya no tiene 21, va a estar casada, entonces es otra relación que yo tengo que tener con ella, ¿no? Entonces vamos a evolucionar en la interacción y hay que volver a los estatutos, a los decretos, a revisar las tradiciones, las normativas y seguir aprendiendo, ¿no? Y decir, bueno, la verdad que me zarpé con lo que le dije, entonces tengo la oportunidad con Emma y Sofía de manejarlo de otra manera. Tengo una revancha ahí, ¿no? Y es ese crecimiento y esa evolución y ese aprendizaje constante, ¿sí? Y lo otro que no vale, ¿qué no vale? No vale picharse, ¿sí? No vale la pichadita, es decir, no vale el enojo, ese enojo que hace, viste, como en el fútbol, ¿no? El que se picha se va del partido, no, arruinás, porque se arruina él y arruina a todos los otros amigos, que, ¿no? No vale eso. ¿Por qué? Porque en todo este proceso nos vamos a equivocar, no lo vamos a hacer bien o nos dimos cuenta que lo podríamos haber hecho mejor, no vamos a saber entender qué hacer y nada de eso nos tiene que generar ese enojo paralizante que me hace querer abandonar la carrera o salir del partido, ¿no? Hay que persistir, permanecer y confiar porque todos estamos en un proceso, ¿sí? Entonces, esa es la dinámica que vamos a tomar. Una más, por favor, Santi. Voy pisando el acelerador. Algunas tradiciones, bueno, ya mencioné una, ¿no? Lo de no vengas tarde, no vengas después de las 10 de la noche, no salgas sola con un muchacho. ¿Qué sería eso? Es una tradición familiar que nosotros tenemos en casa, ¿sí? Voy a hacer así alguna autorreferencia para que nadie se sienta aludido. Eso es lo que podríamos decir un cerco de protección alrededor de la Torá, ¿sí? Porque podría haber un mandamiento, es decir, mi hija podría ir sola en un auto con un muchacho y como está sola y no tiene ningún contralor, ¿sí? Tener una actividad sensual o erótica con ese muchacho. Eso ya es pecado, ¿sí? La Biblia lo llama fornicación. Entonces, ¿yo qué hago como papá? ¿Espero a que ella tenga esa opción? No, le pongo un cerco previo para ayudarla a que no llegue a esa instancia. Entonces le digo, anda siempre con una chica. Entonces, por más de que ella quisiera, perdón, Cami, te ofender, o que el otro muchacho quisiera, ya hay una protección. Es de día, hay otro o hay otra, ¿entendés? Entonces se la hago más difícil, ¿no? Pero no, es para su bien, para protegerla, para cuidarla, ¿sí? Entonces, a eso es lo que se llamó históricamente un cerco de protección alrededor de la Torá y es milenario esto. Y ustedes tienen cantidad de cosas así en sus casas con su familia, ¿sí? Entonces, desobedecer las instrucciones de Dios es pecar. Un cerco de protección alrededor de las instrucciones de Dios nos sirve para estar lo más lejos posible de pecar, ¿sí? Entonces, fíjate, ¿no? ¿Qué pasa? Acá vos tenés, ¿cuál es la única protección que tiene este muchacho? La reja. Entonces, si él pasa la reja, ya está. ¿Qué sería lo ideal? Que en vez de una reja haya 2 rejas o 3 rejas, ¿sí? Entonces, para que no sea una única instancia y ya paso, ¿sí? Porque aparte a veces podemos tener errores de cálculo, ¿viste? Como este que se acercó y dijo, no, estoy bien, y el orangután salió, lo agarró, no sé, le comió la pierna, no sé qué hizo. Entonces, ¿viste? Necesitas un cerco de protección, como hay en el zoológico, donde vos no tenés una reja, tenés distancia, tenés un foso, y estás muy lejos de la fiera, porque vos no sabés qué puede pasar. No te puedes quedar con un alambrado solamente que te separe del peligro o del daño. Eso es lo que la Biblia llama un principio de prudencia, dice, todo me es lícito,
Decís, ¿vos podés estar parado frente a la jaula del tigre? Sí, no hay problema con eso, pero no te conviene, ¿sí? No te conviene, porque por ahí estás demasiado cerca y un paso en falso es tu perdición. Entonces, a veces no todo conviene o no todo edifica. Y este versículo, este principio se usa mucho para también las relaciones interpersonales, ¿sí? Porque yo puse un ejemplo acá de mi familia, te dice, bueno, es Civilotti, que se arregle el problema suyo con su hija, que lo soporte la hija. El tema es que a veces nosotros tenemos que resolver cuestiones de acá, de la familia de la fe. Y también tenemos que manejarnos por estatutos y decretos de Dios, y también tenemos que diseñar, ¿qué cosa? Cercos. Cercos de prudencia, de conveniencia, para no dañarnos, para no ofendernos, para ayudarnos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, por eso este versículo del principio de conveniencia va ligado a este otro. ¿Ves que está todo junto, el 23, el 24? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Eso ya es una instrucción directa, ¿sí? Es uno de los decretos y estatutos de Dios. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar, pasa un poquito, se me fue la hora, quiero terminar, avanzar otro poquito. Dale, 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 ahí está. Las mitzvot dijimos que a veces se entienden como órdenes o mandamientos, pero dijimos que si las pensamos como un mandamiento, se nos hace como una carga, ¿viste? ¿Cuánto mandamiento vamos a aprender? Yo, ¿viste? Mientras menos mandamiento mejor porque es pesado. No, no, tenemos que entender que no son mandamientos, o sea, la Biblia, las instrucciones de Dios no, atiendan, no son mandamientos. Desaprende esa palabra, porque si no, vos lo vas a asociar con, ¿viste? Una carga terrible. Sino que es la idea de ordenación. ¿Se acuerdan? Lo vimos el domingo pasado. Transferir autoridad, dominio o conocimiento para llevar a cabo una actividad. Son competencias, habilidades o destrezas que se nos dan, que se nos imparten en el proceso de hacer las mitzvot. Y habíamos puesto el ejemplo, por ejemplo, esto, ¿sí? Imagínate que hubiese una instrucción en la Biblia, como dice abajo, no hay, pero imagínate. Salte en este trampolín con las piernas y brazos extendidos. ¿Eso qué sería? El debido proceso, el mishpatim. ¿Cómo lo tenés que hacer? ¿Cómo tiene que saltar? Según este mishpatim, con las piernas y los brazos extendidos. Pero después dice, hasta tocar el sol. ¿Te das cuenta que si vos lees esto como un mandamiento, decís, no, esto es imposible de hacer. Me voy a cansar de saltar, por más de que lo haga así, no puedo tocar el sol. Es decir, nunca voy a poder cumplir este mandamiento. Pero si nosotros lo entendemos como un debido proceso, es decir, tenés que saltar con las piernas y los brazos extendidos, pero que eso tiene incluido una promesa del que te lo está diciendo, hacelo así, que si lo haces así, vas a tocar el sol. Entonces, ¿de quién depende que vos toques el sol? Del que te dio la instrucción, ¿sí? En este ejemplo sería, bueno, un elástico, ¿no? Fantástico, que vos saltás así, ¡pum!, te vas hasta arriba. Ya no depende de ti, no depende de ti y de mí. Es una propiedad, en este ejemplo tonto, una propiedad intrínseca de la cama elástica, que si vos haces lo que vos tenés que hacer, está garantizado el resultado. ¿Está? Entonces, así funcionan todos los estatutos y decretos de Dios. Hay procedimientos correctos, hay procesos que tenemos que hacer, pero esa normativa contiene un beneficio intrínseco, contiene promesas y contiene competencias que no son tuyas ni mías, son de Dios, que se nos imparten, se nos dan. Y en el proceso de obediencia, vos y yo las podemos experimentar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, resumiendo, Santi, profecías, promesas, incluso situaciones que Dios ya estableció de antemano y que Él irá cumpliendo a su tiempo. Es decir, una metodología de Dios.
¿sí? Y tiene una lógica que es la lógica de Dios, no es la tuya ni la mía, es una metodología de Dios. Bueno, hay una que puse un ejemplo bíblico, lo vamos a pasar, pase. Lo pego en la diapositiva esta vez, ¿sí? Una va, fíjate, la lógica de Dios, ¿sí? La lógica de Dios dice así: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, ¿sí? Entonces, no pretendamos entender o explicar la lógica de Dios con esta cabecita así, reducida, ¿sí? Simplemente tenés que hacer nomás. Dice, hacelo tranquilo, porque viene de alguien que es coherente con sí mismo. Mira, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Ahí en el medio tenés un cerebro humano y el de un mono. Y los genes, los cromosomas tuyos o míos con los de un mono son casi iguales, es un pequeño porcentaje de diferencia, ¿sí? Algunos tenemos más cromosomas simios que otros, pero bueno, ese es otro tema. Ahora, vos te das cuenta que con solo un pequeño porcentaje de cromosomas diferente entre el mono y nosotros, el mono sigue en la selva y nosotros ya viajamos al espacio, ¿no? ¿Cómo será entonces la diferencia entre los pensamientos de Dios versus los míos? ¿Te das cuenta que la diferencia es abismal? Entonces un mono nos ve a nosotros con un cohete que va para la luna y no entiende nada el tipo, ¿no? Se rasca la cabeza, se come una banana. No entiende ni se imagina que hay un humano flotando y hablando por WhatsApp desde la estratosfera. No lo entiende. Pero ¿tiene una lógica el viajar a la luna o no? Sí, tiene una lógica humana, no simia. Bueno, con Dios es lo mismo. La lógica divina no es la nuestra, ¿sí? Pero esta lógica tiene un sustento. Fíjate, Dios le pregunta a Job, ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Esta es la pregunta que Dios le hacía a Job. Y Job estaba como el mono, ¿no? No sé de qué me habla este tipo. Pero tiene una lógica. Porque fíjate, aún los cielos, el universo, tiene ordenanzas, tiene estatutos, tiene decretos. Digo la misma palabra, Juquim, ahí está. Aún los cielos tienen estatutos. Entonces, no podemos ni altercar con Dios, ni cuestionar. No, ¿y por qué si Dios es amor? ¿Por qué? No, pará, viejo, no. Es como que vos quieras razonar con un mono. No va. Simplemente escuchalo y obedecelo. Fíjate. Así dice Jehová: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes, los juquim del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y David. Está puesto en negativo, es decir, así como yo conservo a mi pueblo, así también conservo las leyes del cielo y de la tierra. Es decir, que así como el universo tiene sus constantes físicas que no cambian y que hacen que el universo sea el universo, así también las leyes, los estatutos, los decretos de Dios sostienen la vida de su pueblo. Y así como los átomos no se resisten a las constantes del universo, ninguno de nosotros tendría por qué resistirse a obedecer las instrucciones, las ordenanzas de Dios. ¿Sí? ¿Te acordás de este, no? Bueno, algunos de ustedes no habían nacido. Karate Kid, ¿te acordás? ¿Sí? Pablo, ¿te acordás? ¿Sí? El tipo le hacía lijar, ¿viste? Acá. Y no entendía nada el vago, ¿viste? Hasta que un día lo llevó y le tiró una piña, ¡oh!, se la sacó. Entonces, así nomás como dice Dios. Vos hacé, vamos a hacer. Y dejá que el plan es del Señor. Pablo lo dice así, o el escritor de Hebreo: tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, nos enseñaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Sí? Es lógico. Resumiendo, sus instrucciones o procedimientos requeridos
vienen incorporados con las promesas, los juramentos, las competencias que Dios mismo da para que su pueblo se distinga entre todos los pueblos, entre todos, al ponerlos en práctica y así darle la debida honra a su nombre. ¿Sí? Algunos versículos. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estando persuadida de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Observás que está ahí el diseño de Dios? ¿Sí? Estas palabras, decretos, promesas, habló el Señor a toda nuestra congregación en el monte, del medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. ¿De qué está hablando acá? ¿De los 10? No. A partir de hoy te invito, te animo a que lo llames las 10 promesas. Las 10 promesas. Los 10 decretos de Dios. ¿Te das cuenta que Dios dice, mirá, si sos de mi pueblo, no vas a tener dioses ajenos delante de mí. No vas a codiciar la mujer de tu prójimo. No vas a robar, no vas a mentir. Porque es un decreto de Dios. ¿Y su pueblo qué tiene que hacer? Simplemente vivir en ese decreto que está prometido de Dios, como el nenito que saltaba en la cama elástica. Entonces, fíjate, los 10 mandamientos suena así. Las 10 promesas suena así. Hay miles de versículos. Contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. ¿Sí? Es todo de Él y por medio de Él. Prometo que esta es la última diapositiva para que recordemos. Suena bien, ¿no? ¿Suena bien? ¿Suena bien que los 10 mandamientos de Dios sean 10 promesas? Entonces, no hay por qué vivir en derrota y errándole al blanco todo el tiempo. Si estamos así es porque o ignoramos las instrucciones de Dios o todavía no somos de su pueblo. ¿Sí? Entonces, si le está errando al vizcachazo todo el tiempo, asumámonos ignorante, digamos, no sé, y nos ponemos a leer el manual, o bien asumamos que probablemente todavía no seamos de su pueblo. Entonces no me llega, no estoy arriba de la colchoneta elástica, estoy saltando arriba de una madera, y entonces por más que quiero no reboto, ¿viste? Te falta, ¿qué cosa? Te falta que Dios obre a través de ti y que suceda lo que Él dijo que le va a suceder a los que son suyos. Si querés experimentar eso, tenés que pasar por estos 2 lugares de la foto. Tenés que pasar por la cruz, que es el lugar donde Cristo murió por vos y pagó por tus pecados, y tenés que pasar por la tumba vacía, que es donde Cristo ya no está y que representa que el poder indestructible que levantó a Cristo de los muertos se te ofrece a ti y a mí para que vivamos una vida verdadera en victoria. Vamos a orar para que vos puedas tener tu tiempo personal con Dios. Ya olvídate que estás acá en este culto, olvídate de los que están al lado tuyo, olvídate de mí, quédate con esa última imagen. Podés caminar allí hasta los pies de la cruz y confesarte delante de Dios y decirle: Dios, en esta noche me reconozco un pecador, he hecho mis esfuerzos por vivir bien, por agradarte, por hacer lo correcto, pero no me alcanza, no puedo, no sé.
te vengo a pedir perdón y a reconocer que Cristo pagó, murió en esta cruz por mí y lo acepto como mi Salvador. Pero también creo que Él resucitó y que esa vida indestructible que le levantó de los muertos, quisiera que también me dé una vida verdadera. Te pido perdón y te pido que me des un nuevo nacimiento, una nueva vida, un nuevo comienzo, como parte de tu pueblo, para poder vivir estas instrucciones de tu palabra, estos estatutos, estos decretos, estas promesas, que sean una realidad en mi vida. Te lo pido de todo corazón. Amén. Si oraste así, me gustaría conocer tu decisión y permitime cerrar orando por vos. Señor, te agradecemos por lo que hemos encontrado hoy en tu palabra. Nos vamos desafiados, animados, emocionados al ver que eres un monarca absoluto, perfecto, y queremos experimentar esas distinciones, esa santidad, por caminar en tus estatutos, en tus decretos, en tus promesas, hacer lo que hay que hacer y obra que tú puedes hacer en nosotros. Señor, si hay alguien aquí en esta noche que pudo tomar esta decisión de encontrarse o reencontrarse contigo, que tú le guíes a seguir caminando a toda verdad, lo mismo que aquellos que un día dimos este paso, pero estamos todavía en proceso de crecer, de aprender, de avanzar. Gracias por esta noche, por tu palabra, por el tiempo compartido. Pedimos tu cuidado, tu bendición al volver a nuestras casas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, buenas noches.